Buenas noches, Bienvenidos. profe. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Bienvenidos a la sesión número 7 de Matemática Financiera. Si me permiten compartir la presentación para ustedes. ¿Me confirma, Ítalo? Ahí se puede visualizar. Sí, sí se puede visualizar. Bien. Bien. La clase anterior estuvimos viendo sistemas de amortizaciones estructuradas, ¿verdad? Como un complemento a los principales sistemas de amortización que había o que existen. Son de cuota constante, de amortizaciones constantes, también vimos, y también vimos el sistema tipo bullet. Y simplemente terminamos esa parte con el concepto de periodos de gracia. Y vimos que podrían existir periodos de gracia parcial, donde solo se pagan los intereses, y periodos de gracia totales, donde no se paga ningún costo. Y finalmente indicamos de que los periodos de gracia podrían estar tanto al inicio como en cualquier parte dentro del plazo de la operación. Al medio, más a la derecha, casi al final, ningún problema. Hicimos ejercicios para poder resolver cómo hacer en esas situaciones. El día de hoy cerramos todo ese circuito con un plus, con una cereza, le llama, encima del postre. Costos de transacción. ¿Cómo afectan los costos de transacción a las cuotas, a las tasas de interés, al costo efectivo? Cuando hablamos de costos de transacciones, ya hablamos de costo efectivo de un determinado financiamiento, por ejemplo, o de rentabilidad, tasa de rentabilidad de una determinada inversión. Y hacia ahí vamos. La agenda para el día de hoy, vamos a ver qué cosas son los costos de inicio de periodo, cómo afectan, cómo trabajar con ellos. También vamos a revisar los costos recurrentes que se dan durante todo el periodo. Y finalmente, el cálculo de la TCA o TREA. Los costos de transacción son aquellos en los que necesariamente tenemos que incurrir cada vez que hacemos alguna transacción financiera. Pueden ser costos de inicio como los gastos notariales, cuando usted, por ejemplo, solicita un crédito hipotecario o un crédito vehicular. Se va al notario, ¿verdad? Para registrar su propiedad. Gastos notariales. Y es que no podemos evitar esos gastos porque son necesarios para que se formalice la transferencia de la propiedad en beneficio de usted. Y así hay otros gastos como gastos legales, gastos de estructuración para los bonos, que vamos a ir viendo poco a poco a lo largo de lo que queda de este ciclo. Tener en cuenta, en azulito que le pongo para usted, que para evaluar cualquier crédito debemos estar siempre conscientes de lo que efectivamente recibes del crédito versus lo que efectivamente pagas del crédito. Lo que recibes no necesariamente es el monto desembolsado del crédito. Y lo que pagas no necesariamente va a ser la cuota R que calculas para pagar periódicamente por tu crédito. Los costos de transacción lo que hacen en general es elevar el costo efectivo del crédito. Y el costo efectivo del crédito es una tasa. En este caso es una tasa de interés. ¿De acuerdo? Una tasa de interés que
hace equivalente los ingresos netos con los egresos netos de la operación. ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? Un ejemplo, ¿ya? ¿Alguna vez usted ha ido a comprar de repente con algún familiar o sola, a algún supermercado, ¿cierto? Alguna vez todos hemos ido a algún supermercado. Wong, Metro, Plaza Vea, etcétera, etcétera. Y en las cajas, usted en algún momento habrá podido visualizar, dispón de efectivo. Necesitas efectivo, te lo damos al instante. Y este es un ejemplo, ¿ya? Donde tenemos, por ejemplo, te dicen, retira 1000 soles. Y solo paga 110 soles. Y con letras chiquitas, te dice 12 cuotas. Ah, ya. 12 cuotas de 110. Y me dan 1000 soles ahora. O si quieres, puedes pedir 1500 soles pagando 165 soles mensuales durante 12 meses. ¿Cuál de las tres contiene implícitamente una tasa de interés más alta? ¿Qué tenemos que hacer para calcular la tasa de interés de un préstamo así, tal cual como usted la visualiza? Y que es un caso real. La puede encontrar cada vez que va al supermercado. ¿Cuánto es la tasa de interés de estos créditos? Vamos a averiguarlo. ¿Y cuánto es el costo efectivo? Mira cómo cambia la terminología. ¿Cuánto es el costo efectivo? Si le agregamos costos de transacción. Y el costo efectivo cuando la comisión es 2%, comisión por desembolso, por ejemplo. Usted retira un dinero y el banco te cobra por desembolsar ese dinero, ¿ya? 2%, imagínate, un sobrecosto. Y además un seguro de gravamen mientras vas usando tu tarjeta mensualmente por este préstamo que has adquirido, ¿ya? Entonces te va cobrando un seguro de gravamen de 9 soles mensuales. 9 soles no es nada, ¿no? Frente a los 1000 soles que has podido retirar. Sí puedo pagar 9 soles, profesor. Vamos a ver, ¿cómo afecta eso al costo efectivo, ya? 2% también igualmente, profesor, eso no es nada. 2%, ¿qué es eso? Nada, gano 98. Ah, está bien. Vamos a ver. Porque los números y las matemáticas no mienten. ¿Ya? Y usted ya está en capacidad de poder dar respuesta a esas preguntas. De la siguiente manera, fíjate. Pero antes, lo que está ahí abajo y en negrita, fíjate. O en azulito. Para usted, en rojito lo he puesto inclusive, mira. La tasa de interés o costo efectivo, si cuando te piden hallar cualquiera de ellos, ¿ya? De rentas iguales y periódicas, ¿ya? Como en el caso, por ejemplo, que está ahí, ¿no? 1000 y 110 todos los meses pagas, iguales y periódicas. Esas tasas de interés o ese costo efectivo lo puedes calcular mediante la función tasa del Excel, que ya alguna vez creo que hemos hecho en sesiones anteriores, pero aquí vamos a formalizar para que quede totalmente claro. La sintaxis de la función tasa es la que usted puede ver a continuación. Tasa te pide como input el número de periodos, el pago mensual que vas a hacer y el valor actual o préstamo inicial. ¿De acuerdo? Opcionalmente si hubiera otros indicadores, pero basta con estos tres y te bota ya la función tasa. Vamos a ver a continuación, si me permiten, en el Excel, las respuestas.
Ahí usted puede visualizar los 3 escenarios, fíjate. Ve. De 1000 a 110 soles, 12 cuotas. Vamos a hallar la función tasa, ¿ya? Para hallar la tasa de interés implícita en este crédito. ¿Cuánto me están cobrando de tasa de interés? Función tasa, ¿qué me pide? Número de periodos, 12. Punto y coma. El pago mensual, pero sabemos que como es un pago, ¿verdad? Entonces va con signo negativo, acuérdate. Y de ahí, valor actual del préstamo, 1000. 3 variables. Listo, le das Enter. Ya está. ¿Cuánto es la tasa, profesor? Vamos a abrir unos decimales más. Ahí está. 4.55% y como los pagos son mensuales, entonces esa tasa también es mensual. 4.55%, profesor, mensual me están cobrando por ese crédito. Y si usted aplica la función tasa también a los otros escenarios, de 1500 y de 2000 respectivamente, le va a salir exactamente la misma tasa de interés. Y es que la tarjeta O, para estos 3 escenarios, cobra lo mismo en términos de tasa de interés. Cobra 4.55% mensual. Entonces, si cobra 4.55% mensual, ¿cuánto es la tasa de interés anual? Entonces, simplemente la tasa equivalente, ¿verdad? Elevado a la 12. Fíjate, en términos anuales, te cobra 71% de lo que pides prestado. ¿Qué quiere decir? Que de cada 100 soles que tú te prestas, tienes que devolver 70 soles aparte del capital que te has prestado. Y si eso no es, digamos, suficiente para usted, ¿qué pasa si le agregamos costos de transacción, profesor? Acercándonos un poco más a la realidad, ¿no? A ver, vamos a suponer una comisión de desembolso del 2%, como dice. Entonces, estos 1000 soles, con una comisión de 2%, 1000 soles flecha hacia arriba, ¿verdad? Porque recibes el préstamo en el periodo 0. Pero inmediatamente en ese mismo periodo te cobran flecha hacia abajo, ¿qué cosa? Comisión por desembolso, 2%. En neto, ¿cuánto te queda? Te queda 980 soles, ¿cierto? 1000 menos el 2% de esos 1000, te quedan 980 soles. Eso es lo que tú recibes efectivamente de ese préstamo. ¿Y cuánto pagas efectivamente? Voy a pagar los 110, profesor, pero además mi seguro de gravamen mensual. 9 soles mensuales. ¿Cierto? Entonces son 119. En los mismos periodos, 12. Entonces aplicamos la función tasa, ¿verdad? Función tasa para pagos iguales, como en este caso, ¿verdad? Periodo 12. Pago 119. Y valor actual 980. Y le das Enter. Listo. ¿Cuánto es la tasa de interés? En este caso, como ya lleva costos de transacción, hablamos de cuánto es el costo efectivo. 6.3%, profesor. Y de los otros escenarios, ya considerando los sobrecostos de desembolso y de gravamen respectivamente, su tasa, mira, se va reduciendo conforme vas pidiendo más préstamo. En lugar de 1000, pides 1500 o 2000
de préstamo, tu tasa se va reduciendo. ¿Ya? En términos anuales, para poderlo visualizar mejor, ese 6.3 mensual, anual, simplemente su equivalente, elevando a la 12, ¿verdad? ¿Cuánto sale? 109%, joven señor, señorita. Casi 30 puntos porcentuales más que sin costos de transacción. Ahora, ¿entiende usted que 9 soles no es poca cosa? ¿Que 2% no es poca cosa? Fíjate el efecto en la tasa de interés. 109% significa que usted de cada 100 soles debe devolver 109 soles de ganancia, de interés, además de los 100 de capital que se ha pedido prestado. Preguntas, jóvenes. ¿Todo bien? ¿Todo bien, Ítalo? ¿Por allá? ¿Me escuchan? Ok, muy bien. ¿Qué más? Conclusión, ¿ya? Cuanto mayor es el préstamo que tú te pides, en lugar de 1,000, por ejemplo, 1,500, tu costo efectivo es menor, de 109 a 98. Y si te pides más de préstamo, incluso baja a 93. ¿Y eso a qué se debe? A mayor préstamo, menor el costo efectivo, porque el costo fijo, ese 9 soles, que es fijo, el costo fijo se diluye cuanto mayor es el préstamo. Y ese efecto se nota en la tasa. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigamos. Bienvenidos a los costos de transacción. Tipos de costos. Costos de inicio de periodo. Los que aparecen en el periodo cero. Como por ejemplo los gastos legales de constitución, gastos notariales, etc. O los gastos de estructuración de los bonos. Cuando uno emite bonos como empresa, debe de pagar unos gastos de estructuración al banco de inversiones que se encarga de... ¿Qué significa estructurar? Significa diseñar el bono a la medida de la empresa. Si son bonos corporativos, si son bonos soberanos, o si son bonos convertibles en acciones, diferentes tipos de bonos. ¿Cuánto tiempo? ¿Por cuántos años el bono? ¿Cuánto el valor de cada emisión de bono? ¿A qué tasa de interés? Todo eso se estructura, gastos de estructuración, se paga al inicio. Lo vamos a ver en su momento, en su debido momento, cuando toquemos la sesión de bonos, no se preocupe. Comisión por desembolso de efectivo, como el ejemplo que acabamos de ver. Fondo de garantía. Algunas instituciones piden una garantía para darte un préstamo. Y otros que también podrían haber. Un ejemplo, ¿ya? De costos de transacción de inicio. Una empresa obtuvo de su banco un crédito para adquirir oficina, ¿ya? Su oficina, para ser pagado en el plazo de 3 años bajo las condiciones siguientes. Valor del bien, $200,000. Cuota inicial, 10%.
Entonces, si es 10%, ¿por cuánto es el monto de financiamiento, Hildebrando? Buenas noches. ¿Estás por ahí? ¿Hildebrando está por ahí? Profesor, buenas noches. Buenas noches, Hildebrando. ¿Por cuánto será el monto a financiar? 200.000. Ese es el valor del bien, mi estimado Hildebrando. Pero la cuota inicial es 10%. ¿Cuánto será el monto a financiar? Entonces sería el 200.000 menos el 10%. ¿De acuerdo? ¿Y eso cuánto es? A ver, 10%. Al ojo. Sería 20.000. Sería a 20.000. 180.000. Muy bien, Hildebrando. Gracias. 3 años, ¿ya? Entonces, 180.000, 3 años. Cuotas fijas trimestrales. Entonces, si son 3 años y cuotas fijas trimestrales, Jimena Carrascal, buenas noches. ¿Cuántas Buenas noches, cuotas? ¿Cómo estás? ¿Cuántas cuotas trimestrales estamos hablando entonces, por todo el plazo? A ver. ¿Cuántas cuotas fijas trimestrales hay en este plazo de operación? 12, ¿no? 12, muy bien, Jimena. Meses por 4. De acuerdo. Cada año tiene 4 trimestres. Y son 3 años. 4 por 3, 12. Entonces ya voy armando mentalmente mi ejercicio. 12 cuotas trimestrales, 180.000 de préstamo fijas, ¿verdad? Cuotas fijas. Gastos legales, 1% del préstamo, ahí, al periodo inicial. Es un costo de inicio del periodo. Tasa de interés, 4% trimestral, dice, y considerar año comercial. Base 30, 360. Pregunta, ¿cuál es el costo efectivo trimestral del crédito? ¿Ya? Y luego, si además de los gastos legales, se exige el depósito del 1% del préstamo como garantía de la operación, ¿ok? Entonces, te dicen, deposita el 1% de tu préstamo como garantía de la operación, además de los gastos legales, o sea, periodo inicial, depósito del 1% de garantía, el cual se devuelve al final del tercer año. Calcula el nuevo costo financiero, ¿ya? O costo efectivo. Y el último te dice, calcular lo solicitado en B si el depósito de garantía genera intereses que se pagan trimestralmente a la tasa del 5% TEA. Listo. Entonces vamos a ir incorporando costos de transacción y vamos viendo el efecto que va teniendo eso en el costo efectivo de tu préstamo. ¿Ya? Vamos a ver. Aquí usted puede visualizar. Listo. Un gráfico, diagrama de flujo de caja. 180.000, como bien mencionó su compañero Hildebrando. Gastos legales, el 1% del préstamo, vale decir 1.800. 12 cuotas trimestrales, como bien mencionó su compañera Jimena. Y son fijas. Ahí está, fijas. ¿Ya? El valor del bien, como referencia, son 200.000. Bien, ¿qué más? Nos piden hallar el costo efectivo trimestral. Y para hallar el costo efectivo trimestral, debo hallar la cuota R para saber cuánto voy a pagar, ¿cierto? Entonces, hallamos la cuota R. Para ello, identificamos cuánto es el préstamo, 180.000. ¿Cuánto es la tasa? 4%.
¿Cuántas cuotas? 12 cuotas trimestrales. Con lo cual, entonces, simplemente aplicamos la función pago del Excel. Función pago, ¿verdad? Y te da 19.179.39 a pagar mensual o, perdón, trimestralmente. ¿De acuerdo? Entonces, ahí nos preguntamos, para hallar el costo efectivo, ahí usted se pregunta, ¿cuánto efectivamente recibo versus cuánto efectivamente pago? En términos efectivos, yo tengo un préstamo inicial de 180.000, flecha hacia arriba, voy a recibir ese dinero, pero también debo pagarle al banco un gasto legal en ese mismo instante en el tiempo. Con lo cual, en términos netos, recibo 178.200. ¿De acuerdo? Y eso sería mi nuevo préstamo P'. Préstamo neto, si quieres llamarlo así. ¿Cuánto pagamos? Los 19.000 que hemos calculado. 12 cuotas trimestrales. ¿Y qué aplicamos para hallar el costo efectivo? Simplemente la función tasa. Función tasa. Cuando los pagos son iguales. Función tasa, número de periodos, 12. Pago, 19.000, signo negativo, ya está. Y valor actual, 178.200. La respuesta, entonces, tiene un costo efectivo trimestral de 4.1736%. Obsérvese, mayor que la tasa de interés pactada inicialmente. ¿Por qué? Porque este costo efectivo recoge el costo de transacción de inicio que se llama gastos legales. Y ello hace incrementar el porcentaje de interés. ¿Queda claro, por favor, jóvenes? Muy bien. Ahora la letra B. Dice, ¿qué pasa si a este crédito, a este costo del crédito, al gráfico que tenemos hasta el momento ahí, le agregamos una variable más? Se llama garantía. En la que nos dice, deposita una garantía. Sucede que cuando normalmente en este caso, las personas que solicitan créditos, si son nuevas en el sistema financiero propiamente, si recién están pidiendo por primera vez un crédito, no tienen historial crediticio para las empresas, en este caso para las instituciones financieras. Y como no son sujeto de crédito normal, entonces le piden una garantía. ¿Sabes qué? Yo, banco, te presto a ti, pero si me das una garantía. Porque no te conozco, recién estás entrando al sistema financiero. Puede decirte eso. Entonces, te cobro una garantía. Deposita una garantía hoy, periodo 0, pero no te preocupes, ¿ah? Te lo voy a devolver yo, banco, a usted, deudor. Se lo voy a devolver al final del tercer año. Así que usted no va a perder. Es el speech que te dicen. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si yo a este gráfico le pongo una flecha hacia abajo de un depósito de garantía, también del mismo valor, de 1.800, ¿ya? Entonces, deposita 1.800 adicionales ahí, y esos 1.800 lo vas a recibir nuevamente en el periodo 12 al final. Pregunta. ¿Se moverá el costo efectivo por esa variable? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes?
¿Puedo volver a repetir la pregunta, profe? Sí, claro. Marco, si yo como banco le exijo a la persona que me quiere solicitar un préstamo un depósito de garantía, entonces la persona deposita un depósito de garantía por 1.800, ¿ya? O sea, además de estos 1.800, otros 1.800, ¿ya? Así, mira, ahí está. Y te lo voy a devolver yo como banco a usted, deudor, al final del plazo. Lo mismo que tú me depositaste. ¿Usted, deudor, pierde algo o no pierde nada? Esa es la... ¿Pierdes algo o no pierdes nada? Sí, porque esa garantía ya no tiene el mismo valor. Ya no Esos tiene el mil, mismo valor. ¿En qué esos, sentido no tiene el mismo valor? porque esos 1.800 en el futuro ya no valen 1.800, valdría 1.800 multiplicado por una tasa de crecimiento, ¿no? Entonces sí incrementaría el costo efectivo porque también estás pagando 1.800 más. Ok. Ok. Pero son 1.800, ¿no? 1.800 hoy y 1.800 dentro de 3 años. ¿Qué dices a eso, Marco? Por eso, o sea, si usamos la tasa de 4% trimestral, esos 1.800 en 3 años ya no valen 1.800. Vale 1.800 por 1.04 a la 12, ¿no? Ok, pero yo te diría, ese 4%, Marco André, es la tasa que el banco te cobra a ti, pero no es la tasa que tú ganarías. O Claro, sea, no es una tasa de rendimiento, sino de que es- acuerdo. A ver, ¿y qué respondes a eso? Ayudémonos todos, ¿ah? Por favor, esto es de todos. El curso es de todos. ¿Quién tiene otro comentario? Bienvenido. Creo que sería todo lo contrario, Rodrigo, ¿en qué sentido? porque dado que es lo que yo voy a pagar al final, recojo exactamente lo mismo de Marco, solo que le voy a dar, lo voy a invertir porque por el efecto capitalización, ese 1.800, al mantenerse, el banco estaría perdiendo justamente la capitalización de esa garantía. El Y entonces, banco estaría perdiendo, dices tú. claro, los intereses que puedo haber ganado con lo que se genera 1.800 como monto. Y nosotros como el deudor, en cierta medida, no sé si decir ganamos porque tampoco no veo que es muy representativo, pero podríamos en cierta forma tener ahí una ventaja. Pero Rodrigo, tú le estás entregando 1.800 al banco hoy. ¿Tú crees que esté perdiendo el banco si recibe de la nada un dinero? ¿Tú crees que esté perdiendo el banco? Em, Si el banco lo que hace con el dinero es automáticamente colocarlo a los agentes deficitarios y ganar una tasa de interés activa del 18%, 20% anual. ¿Tú crees que esté perdiendo, Rodrigo? No, por el contrario, no, pero está el trabajando con deudor, tu dinero. claro, pero en realidad, o sea, no, el hecho de que el deudor tenga esta, vamos a decirlo, esta ganancia, entre comillas, no implica que el banco pierda en realidad. Creo que ahí voy a replantear un poco. Lo que quiero decir es de que para el deudor y únicamente para el deudor, ese 1.800 o los intereses que se pudo haber generado con ese 1.800 ya no los estaría generando y desde la perspectiva del deudor eso sería en cierta forma conveniente. A eso iba más que nada. No Pero, es estrictamente una pérdida del banco. a ver, entonces vamos desde el punto de vista del deudor, ¿ya? Si el deudor ganara una tasa de interés, bien, ¿no es cierto? Porque está depositando. Pero en este caso no gana ninguna tasa de interés y te está devolviendo el mismo monto que pediste hace 3 años.
que depositaste hace 3 años. ¿Te das cuenta? A ver, Bueno, una dama. en todo caso no lo llevo a entender muy bien, profe, pero ahí A lo ver, dejo entonces. a ver, una dama. Van 2 hombres. Vamos las damas. Ariana, Paola, Flavia. ¿Qué dicen? ¿Por qué, profesor, me hace pensar en esto? Para que usted tenga esa capacidad, quiero desarrollar en usted, además de las cuestiones operacionales, su capacidad de intuición. Y es que esto está basado en el primer día de clase. ¿Qué vimos el primer día de clase? Profesor, usted me enseñó el costo del valor del dinero en el tiempo. ¿No es cierto? Y es que es lo mismo depositar 1.800 y para retirar 1.800 dentro de 3 años. Dijimos que no. Hay un costo de oportunidad. ¿Y cuál es el costo de oportunidad en este ejemplo específico, profesor? De que si tú tienes la capacidad de poder depositar 1.800 de tu dinero, de tu caja, entonces en lugar de pedirte 180.000, tú hubieras pedido solamente al banco la diferencia, 178.200. Y entonces dejabas de pagar intereses por los 1.800. ¿Cómo la ves? Profe, y en este caso, si es que es necesario pagar esos 1.800, no tendrías que pedir 180.000, tendrías que pedir 181.800. Acuérdate, si puede ser así como tú lo veas, o puede ser simplemente que tú tienes aparte una caja para pagar estos gastos legales, ¿ya? Y tú necesitas el monto del préstamo total, los 180. Pero sea como fuere, igual te representa un gasto, un costo de transacción. Y eso eleva el costo efectivo final, como lo hicimos con los gastos legales que elevó de 4 a 4.17. Y ahora vamos a observar, vamos a calcular cómo se eleva el costo efectivo con un depósito de garantía. Que a simple vista, oye, te devuelvo lo mismo que me diste. Sí, pero he perdido. ¿Por qué? Porque en lugar de pagar intereses por 180.000 todos los trimestres, pudiera haber solicitado menos 180.000 menos, ¿qué cosa? Menos lo que yo puedo generar, porque si he sido capaz de pagar un depósito de garantía de 1.800, entonces me hubiera pedido solamente 178.200 de préstamo y pagaba intereses por 178.000 y no por 180.000. Ahí está mi ahorro. Mi ahorro que no me permite generar el banco porque me exige un depósito de garantía. De la siguiente manera. El mismo concepto. ¿Cuánto recibimos efectivamente? Periodo cero. Entonces, 180 menos los legales, menos la garantía, te sale 176.400 para ser más exacto. Ya está. ¿Qué más? La cuota a pagar. Si el préstamo no cambia, los periodos tampoco, 12, ¿verdad? Entonces, ¿qué más? Puedo calcular el pago, 180, 12, y la tasa pactada es 4%, tasa de interés pactada. Con lo cual, la cuota sigue siendo 19.179 a pagar. Y eso lo consideramos aquí en nuestro costo efectivo de este nuevo gráfico. Entonces, en resumen, tengo un P'2
¿ya? Un préstamo neto de 176.400. ¿Cuánto pago trimestralmente? 19.179. ¿Por cuánto tiempo? 12 periodos trimestrales. Y ojo, al final del plazo de la operación, no me debo de olvidar de este ingreso que voy a recibir, ¿verdad? De mi garantía que voy a recibir. Entonces, la garantía, por ser un saldo al final del plazo de la operación, es positiva, flecha hacia arriba, 1.800. Aplicamos la función tasa. Función tasa para calcular el costo efectivo para pagos cuando los pagos son iguales, como en este caso. Función tasa, número de periodos, 12. Pago trimestral, 19.000 negativo. Valor actual, 176.400 recibimos en términos netos. Y como hay un saldo, continúo hasta que se sombrea BF, valor futuro. Valor futuro positivo, voy a recibir 1.800. Y le doy Enter. Eso es todo. ¿Cuánto es el costo efectivo incluyendo garantía? 4.24%. ¿Cuánto era antes sin garantía? 4.17, profesor. Ah, entonces, el efecto que les comentaba genera un incremento del costo efectivo a 4.24%. ¿Preguntas, jóvenes? Muy bien. Y ahora la letra C. Me dice, vamos a incluir, mira, al gráfico anterior, le vamos a incluir que el banco te pague a ti intereses por tu depósito de garantía. Intereses trimestrales. ¿Ya? Entonces, el banco es bueno y te dice, ok, tú vas a depositar 1.800 de depósito de garantía, vas a ganar la tasa de interés pasiva, como si fuera una cuenta normal de banco. La tasa 5%, dice anual, pero con pagos trimestrales. ¿De acuerdo? Pago de intereses trimestrales. Entonces, simplemente calculamos de la tasa del 5%, su equivalente trimestral, tasa de garantía, elevándola a un cuarto, ¿no es cierto? 1.23%. Por tanto, el interés por el depósito de garantía trimestral, dado que el saldo o el préstamo fue de 1.800, resulta ser 22.09. ¿Ok? Entonces, todos los trimestres, el banco te paga a ti 22.09 por concepto de intereses de tu depósito de garantía. Si el banco te reconoce ciertos intereses, ¿ya? Comparado con aquella situación anterior en la que no te pagaba ningún interés, ¿cómo creen que se afecta el costo efectivo, incluyendo intereses por tu depósito de garantía? ¿Será este costo efectivo menor o mayor? ¿Qué intuyen ustedes? Menor. Debería ser menor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora en este gráfico estamos agregando flechas hacia arriba que te benefician. Entonces, ese mayor beneficio hace que el costo sea menor. Y lo vamos a calcular, ¿ya? Mismo concepto, aquí vamos. ¿Cuánto efectivamente recibimos? 176.400, restando los gastos legales y la garantía propiamente. Periodo 0 recibimos 176.400. En cada periodo, ¿cuánto pagamos efectivamente? Si la cuota es de 19.179, pero
recibo de intereses 22. ¿Cuánto entonces en neto pago? En neto pago al banco la diferencia. 19,157. Una cuota menor. Y con esta información calculo mi función tasa, considerando un préstamo P'2 de 176. Una cuota menor, gracias al interés de la garantía, de 19,157. 12 periodos trimestrales. Y no olvidar mi saldo al final del periodo positivo, 1,800. Con lo que, entonces, la función tasa resulta un costo efectivo de 4,22%. ¿Y cuánto fue el anterior? Sin intereses. 4,24. Ahora es menor. Por lo que habíamos comentado, habíamos intuido. Entonces, como para que usted reflexione en sus hogares, le dejo esta pregunta sencilla. Podemos intuir que a mayor tasa de interés de garantía, el costo efectivo se reduce, ¿cierto? Lo acabamos de evidenciar. Entonces, la siguiente pregunta que cae de Maduro dice, ¿cuánto será la tasa de garantía trimestral que hace que el costo efectivo sea como en la pregunta A? Y en la pregunta A era este gráfico, ¿te acuerdas? Y sacamos 4,17%. Entonces, ¿cómo hacemos para que este 4,22 se vuelva 4,17? Es lo que dice en buen cristiano esa pregunta. Entonces, en lugar de ser 1,23 trimestral, podríamos subir la tasa y ver hasta qué punto para que este 4,24 se vuelva 4,17. Y la respuesta, si usted lo reflexiona en su casa, se va a dar cuenta que es el mismo 4,17%. La misma tasa de interés que debería ganar el depósito de garantía. ¿Para qué? Para volver a tener un costo efectivo de 4,17 total por todo el préstamo. Ahí se lo dejo a usted como una reflexión. ¿Ya? Pregunta C. Ya lo hicimos también, ¿no es cierto? Intereses que se pagan trimestralmente a la tasa del 5. Terminamos el ejercicio número 1. Costos durante el periodo de la evaluación o costos recurrentes que se van dando cada periodo, ¿ya? Como por ejemplo, el envío físico del estado de cuenta. Te cobran la institución financiera por enviártelo a tu casa, tu estado de cuenta. Por ejemplo, 10 soles mensuales, por decir. O el seguro del bien. El seguro del bien es una cobertura ante siniestros que puedan ocurrir en el bien. El bien puede ser un auto, puede ser un inmueble, una casa, un departamento. ¿De acuerdo? Entonces, te asegura el bien ante ese siniestro y se paga periódicamente. El seguro del bien es un monto fijo que puede estar expresado de frente como un monto o puede ser como un porcentaje del valor del bien que estás asegurando. Pero como el valor del bien no cambia, entonces ese porcentaje te da al final un monto también que no cambia, un monto fijo. Y otro costo podría ser el seguro de degravamen. El famoso seguro de degravamen que te cobra por inclusive usar tu tarjeta de crédito Saga Ripley. Y es que el seguro de degravamen es una cobertura, ¿ya? Te asegura, te cobertura ante, Dios no quiera, algún tipo de siniestro que ocurra contigo mismo. Fallecimiento, invalidez, dejas de trabajar por invalidez, etc. No puedes pagar tu crédito, entonces se activa tu seguro de degravamen. Y entonces
ya tus deudos, tu familia, tu esposa, tus hijos, tu esposo, tus hijos, ya no deben de pagar el préstamo. Se libera de lo que tú debías. Y así ellos viven mejor. Seguro de gravamen puede ser un monto fijo, como es en las tarjetas de crédito, por ejemplo, 7 soles mensuales. O puede ser un monto o en este caso, un seguro variable. ¿Ya? Un seguro variable que puede ser un porcentaje sobre el saldo deudor, le llaman. ¿Ya? Saldo deudor, saldo a rebatir, por ejemplo, le llaman también. O saldo adeudado. Son sinónimos. Y como es un monto variable, vamos a ver adelante que si es un seguro de gravamen como porcentaje del saldo deudor, se suma a la tasa de interés original para crear una nueva tasa de interés compuesta, se llama, que incorpore dicho seguro de gravamen. Y lo vamos a ver con un ejercicio, ¿ya? En unos momentos. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, por favor? Muy bien. El costo de transacción, o cuando hablamos de costo de transacción, la cuota total a pagar, acuérdate siempre, lo estoy poniendo aquí en amarillo y en negrita para usted. La cuota total cuando te pidan, ¿ya? Es la cuota R que calculaste mediante las funciones del Excel y le agregas a esa cuota los sobrecostos fijos recurrentes. Como por ejemplo, le agregas el seguro del bien, puede ser. Ese es un tipo de costo fijo recurrente. Entonces la cuota total es la suma de los dos. ¿Ya? Si quieres hallar la cuota periódica R o quieres hallar el valor actual de las cuotas o el valor futuro o el saldo de deuda en cualquier momento plazo de la operación, recuerda siempre que debes calcular previamente la tasa compuesta. Y esa tasa compuesta es la suma. ¿De qué? De la tasa pactada originalmente más la tasa del seguro de gravamen. Un ejercicio para simplificar. ¿Ya? El mismo ejemplo anterior, prácticamente, ¿ya? Para comparar. Un banco, ¿verdad? Te ofrece un crédito para adquirir tu oficina, plazo 3 años, cuotas fijas trimestrales. ¿Ok? Valor del bien, $200,000, cuota inicial 10%. Gastos legales, 1% del préstamo. Garantía, 1% del préstamo. A devolver al final del tercer año. ¿Ya? Aquí no hablamos de interés de la garantía, entonces no asumimos eso, simplemente actuamos según lo que está en el ejercicio. ¿Sí? Un monto de garantía y devuelves al final del tercer año. Envío de estado de cuenta, $3 trimestrales. ¿Listo? Entonces, este sería mi sobrecosto recurrente periódico. Ya está. Tasa de interés, 4%. Año comercial. ¿Ok? Y nos pide calcular la cuota total a pagar y el costo efectivo trimestral del crédito, para empezar. ¿Ya? Costo efectivo que incorpora este sobrecosto, ¿de qué? Del envío de estado de cuenta, los gastos legales y el sobrecosto de la garantía. Todo eso, ¿cuánto es su costo efectivo? Y en la siguiente pregunta nos dice, calcula lo mismo que en A, pero además, si además considera un seguro de inmueble, un seguro del bien, que es 1% anual del valor del bien. ¿Cómo se afecta eso en el costo efectivo?
Lo vamos a ver. Y en la última pregunta dice, si además del seguro del bien, considera además un seguro de degravamen, 3% nominal anual sobre el saldo adeudado. Calcular lo solicitado en A, la cuota y el costo efectivo. ¿Ok? Entonces vamos a ir incorporando costos recurrentes, ¿verdad? Y vamos viendo su efecto de esos costos en el costo efectivo total global del crédito. Muy bien, si me permiten, entonces vamos al Excel. Pregunta número 2. Grande para usted, ahí está. Gráfico ya de alguna manera que ya lo conocemos, ¿no? 180,000, 12 cuotas trimestrales, gastos legales de inicio, garantía también de inicio, a pagar en el último periodo. Además, envío estado de cuenta $3 trimestrales. Nos piden la cuota a pagar. La cuota a pagar. Sabemos por la diapositiva anterior que si queremos hallar la cuota, no utilizamos los costos de transacción. ¿Ya? Simplemente nos abstraemos por un momento que no existen costos de transacción para hallar la cuota. Entonces, ¿qué me queda? Sin costos de transacción, me queda el préstamo aquí en el periodo 0. Listo. ¿Por cuántos periodos? 12. ¿A qué tasa de interés? 4% del préstamo. Tasa pactada. Y con esa información, función, pago, y llegamos a los 19,179 trimestrales. ¿De acuerdo? Y una vez que hayas la cuota R, la cuota total, recuerda, es sumando la cuota R al sobrecosto fijo recurrente. Y en este caso, el único sobrecosto fijo recurrente es este envío de estado de cuenta de $3 trimestrales. Con lo cual, entonces la cuota total resulta 19,182.39 periódicamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Y luego la pregunta de cajón, de frente. ¿Cuánto recibimos efectivamente? Recibimos, ya lo sabemos, en términos netos, 176,400, ¿verdad? ¿Y cuánto pagamos efectivamente? Pagamos la cuota más el envío de físico de estado de cuentas. Es decir, los 19,182.39. ¿Durante cuánto tiempo? 12 periodos. Y recordar que al final hay un saldo al final del periodo positivo 1,800 para ti. Por concepto de la devolución de la garantía. Todo ello, entonces, utilizas función tasa. ¿Verdad? Número de periodos, 12. Pago, 19,182. Valor actual, el crédito neto, 176,400. Valor futuro, saldo, al final, positivo, 1,800. Y le das Enter. Y eso es todo. Entonces, el costo efectivo de este préstamo con estos sobrecostos de transacción elevan el costo efectivo a 4.24% trimestral. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, por favor? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si a este gráfico le agregamos el seguro del inmueble? Que como sabemos es un costo recurrente, ¿verdad? Entonces vamos a agregarle el seguro del inmueble y calculamos nuevamente el costo efectivo a ver cómo se afecta. Para ello, entonces,
¿Cuánto es el costo del seguro del inmueble? Tenemos, dice, 1% anual del valor del bien. Si es 1% anual y mis pagos son trimestrales, la frecuencia de mis pagos son trimestrales, entonces la tasa del seguro de inmueble trimestral, simplemente dividiendo entre 4, 0.25 trimestral. 0.25 de 200.000, que es el valor del bien, 500 trimestral. Con lo que, entonces, al ser un costo fijo más recurrente, lo sumamos, ¿verdad?, a la cuota R y al envío de estado de cuentas que ya teníamos, ¿verdad?, que eran los 19.182 que ve usted ahí, más 500, llegamos a una cuota total de 19.682.39. Y como efectivamente recibimos lo mismo, 176.400, ya simplemente utilizamos la función tasa con toda esta información. Con esa mayor cuota total, obviamente la función tasa te calcula un costo efectivo mayor. En lugar de 4.24, ahora con seguro de inmueble, pagando 500 trimestral, se eleva a 4.7%. Tu costo efectivo. ¿Queda claro, por favor, jóvenes? Muy bien. Y si le agregamos ahora otro sobrecosto que se llama seguro de desgravamen, y en este caso es un porcentaje sobre el saldo adeudado, ¿ok? Entonces es un costo recurrente variable. El seguro de desgravamen 3% nominal anual, dice. Y si es nominal anual, pero mis frecuencias de pago son trimestrales, ya sabemos, ¿no? Para hallar el equivalente trimestral, simplemente lo dividimos entre 4. Y ya está. 0.75 trimestral. Muy bien. Como ya está en el mismo periodo de la tasa de interés, que era 4%, ¿te acuerdas? Calculamos por suma la famosa tasa compuesta, que en este caso específico resulta ser 4.75%. Y recién todos los cálculos las usamos teniendo en cuenta esa tasa compuesta. ¿Ya? Entonces, con esa nueva tasa hay que calcular la nueva cuota R. ¿Ya? Esa nueva cuota R que incorpore, que incluya ese seguro de desgravamen variable. Para ello, simplemente función pago. ¿Y qué me pide la función pago? El préstamo inicial. ¿Cuánto es el préstamo inicial? No ha cambiado, ¿no? 180 es el préstamo inicial. La tasa, esa sí es la que ha cambiado. 4.75%. Periodo, 12 periodos. Con lo que, entonces, mediante la función pago, resulta una cuota periódica de 20.023.23. Cuando antes, sin seguro de desgravamen, esa cuota era 19.179. Ahora, con seguro de desgravamen, es 20.023. Y una vez que tienes tu nueva cuota R, ¿ok?, le sumas los sobrecostos fijos para hallar la cuota total a pagar, que ya sabemos. Entonces, a los 20.023 le sumas los 500 del seguro del inmueble más los 3 del envío físico de estado de cuenta. Resulta una cuota total a pagar de 20.526. Y ya que como tenemos la cuota total, ahora sí podemos hallar el costo efectivo, incluyendo este seguro de desgravamen, ¿verdad? Entonces, simplemente
Aquí consolidamos. Información. P'2, capital, 176.400. ¿Cuánto pagamos? En total, 20.526. Durante 12 periodos. Y el saldo final del periodo, 1.800 positivo. ¿Te acuerdas? Aplicamos la función tasa que ya conocemos. Y automáticamente tenemos un costo efectivo de 5.45%. Claramente superior al 4.7 sin seguro de gravamen. Con seguro te eleva a 5.45. ¿Preguntas, jóvenes? Entonces, quedó claro que cuando incorporamos costos de transacción, tanto de inicio como recurrentes, eleva el costo efectivo del préstamo. Así sea 9 soles, 5 soles, profesor. Así sea 1% del préstamo. Calcula tu propio costo efectivo antes de tomar una decisión de aceptar tal o cual propuesta bancaria. ¿Ya? ¿Preguntas, jóvenes? Muy bien. ¿Qué más? Ejercicio número 3. Vamos adelante. Previamente, la TCA es la tasa costo efectiva que puedes calcular mediante la función tasa. Cuando hablas de una operación de financiamiento como la que hemos visto anteriormente, cuando es un préstamo. Y cuando se trata de una inversión, cualquier inversión que tú hagas, ¿verdad? En fondos mutuos, una inversión en algún negocio, usted deposita primero y después una esperanza de ganar beneficios a futuro, ¿cierto? Entonces, puedes calcular tu tasa de rendimiento efectiva anual, tu TREA, ¿ya? Mediante la misma función tasa, si las cuotas son iguales, ¿de acuerdo? ¿Ya? Cuando hables de una operación de inversión. Entonces, cambia simplemente la simbología o el nombre, pero en esencia sigue siendo un flujo de caja que vas a hallar su costo efectivo o su tasa de rentabilidad, ambas mediante la función tasa, que te calcula la tasa de interés a secas, en otras palabras, del flujo de la operación. ¿De acuerdo? Recuerda siempre que si quieres calcular tasas TCA o TREA, siempre ten en cuenta todos los costos de transacción y los incluyes en tu flujo. Los neteas, como lo hemos visto anteriormente. ¿Preguntas, jóvenes? Muy bien. Fíjate, acá te voy a pedir 5 minutos de tu tiempo, ¿ya? Que no te interrumpan, que no entren a tu habitación. Quédate ahí 5 minutos de tu tiempo. Te conviene, ¿ya? Ahora, más real todavía. Nos acercamos más a la realidad. Profesor, ¿qué pasa si me piden cuotas dobles a pagar? Porque yo, como voy a laborar en una empresa, voy a recibir gratificación en julio y en diciembre. Entonces, ¿puedo pagar cuota doble en determinados meses del año? Sí, puede ser. ¿Y cómo sería con cuotas dobles? ¿Cómo saldría mi préstamo, mi cuota? Lo vamos a ver a continuación, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando existen costos fijos, recurrentes, dentro de este contexto, en el análisis? ¿Cómo afecta eso a mis cuotas dobles? A ver.
El procedimiento es sencillo. Si tienes cuotas dobles con costos fijos de transacción tipo seguro del bien, envío de estado de cuenta, por ejemplo, procede de la siguiente manera. 1. Como es cuota doble, entonces tienes 2 cuotas de seguro o 2 cuotas de costo fijo, ¿verdad? Doble cuota de costo fijo. El primer componente del costo fijo se va a pagar, se destina a pagar el costo propiamente dicho. Si es para un seguro de gravamen, entonces se va a pagar para el seguro del de gravamen. Entonces, si agarro uno, ¿cuánto me queda? El otro, pues no. El otro costo fijo, el segundo componente, se destina a amortizar el capital adeudado. Y operativamente puedes considerarlo como si fuera un pago extra. Entonces, al toque te pones atento de que cuando hablan de cuotas dobles, hay un costo fijo que lo vas a considerar como un pago extra en tu flujo de la operación para el cálculo de tu cuota R. Profesor, ¿y si fuera cuota triple? En esencia, haces lo mismo, fíjate. El primer componente, si hay cuota triple, significa que hay 3 cuotas de costo fijo recurrente. Además de las 3 cuotas R, hay 3 cuotas de costo fijo recurrente. Entonces, ¿qué hacemos? El primer componente del costo fijo que se refiera se va a destinar a pagar el concepto de costo propiamente dicho. Entonces, si es para pagar el seguro del inmueble, va a pagarse el seguro del inmueble. Listo, ya está. ¿Cuántas te quedan? 2. 2 componentes de costo fijo. Entonces, esas 2 se destinan a amortizar el capital adeudado y se consideran para efectos operativos como si fueran pagos extras que van contra tu capital. Y ya intuimos, ¿qué pasaría si fuera cuota cuádruple? Procedes igualito. El primer componente se va al costo. ¿Cuántas quedan? Si es cuota cuádruple, entonces quedan 3. ¿Y estas 3 van a qué? A amortizar el capital. Eso es para cuota cuádruple. Y ya para cuota quíntuple, sextuple, procedes igual. En esencia es lo mismo. Entonces no se sorprenda si en el examen viene cuota quíntuple. Ningún problema, profesor. Porque ya aprendí lo que tenía que hacer. Por ejemplo. Preguntas, jóvenes, sobre esta parte. ¿Se entendió? ¿Me dejé entender? Marco, Jimena, Flavia, Sí, profe. Hildebrando. Muy bien. Y con esto ya usted está totalmente preparado. Si me entendió esos 5 minutos, con esto ya terminamos. Periodo de gracia total y costos fijos recurrentes. Entonces puede ser un flujo de caja. A mi profesor ya me enseñó mi periodo de gracia, pero no me enseñó costos fijos. ¿Qué pasa si hay costos fijos recurrentes en un contexto de un flujo de caja con periodo de gracia? Procede de la siguiente manera, fíjate. Si el periodo de gracia total, ¿ya?, se aplica también para los costos fijos recurrentes, quiere decir que no se paga ni siquiera los costos fijos recurrentes en ese periodo de gracia total. Pero nuevamente, ¿acaso el banco te va a perdonar
que tú dejes de pagar un seguro del inmueble un mes, 2 meses. No, ¿verdad? ¿Qué cosa va a hacer con eso? Te va a capitalizar eso que estás dejando de pagar durante ese periodo. Entonces, por eso dice, concluye, no se paga durante dicho periodo, pero sí se capitaliza en mayúscula. Lo estoy poniendo en subrayado. Se capitaliza esos costos fijos durante ese periodo de gracia total. Con lo cual, al final del plazo o al final del periodo, tendrías un saldo adeudado mayor. ¿Cierto? Y también existe la otra forma. Si el periodo de gracia total dice en el ejercicio, te puede poner ahí entre paréntesis, periodo de gracia total, pero no se aplica para los costos fijos recurrentes. Ah, ya. Entonces, si el periodo de gracia no se aplica para los costos fijos recurrentes, significa que sí se va a pagar durante ese periodo, pues. Perfecto, se sigue pagando el costo fijo recurrente normalmente. Y como sí se paga durante ese periodo, no hay razón para capitalizar. No se capitaliza en este caso. Y se procede normal. ¿Queda claro, por favor, jóvenes? Muy bien. Y ahora les presento a la vedette de matemática financiera. ¿Quién es, profesor? ¿Cómo se llama? Les presento al indicador de la tasa de rentabilidad interna de un flujo que no necesariamente es constante. ¿Te acuerdas que la función tasa te servía solo cuando las cuotas eran iguales, constantes? Profesor, ¿y qué pasa si no son constantes? ¿No? Ya la función tasa ya no aplica, ya no funciona. Entonces, siguiente nivel, función TIR. Y es que la función TIR, joven señor, señorita, usted lo va a ver en los siguientes cursos de finanzas 1 y 2. Para evaluaciones de proyectos, por ejemplo, porque los flujos no necesariamente en la realidad son iguales, sino más bien son distintas. Entonces, más va a usar función TIR. ¿De acuerdo? Nivel 2, ¿no? Le dije. ¿Ya? Más adelante te voy a enseñar nivel 3, ¿ya? La TIR no PER se va a llamar. Ya esa es la reina, pero más adelante, no te preocupes, poco a poco. Entonces, para tasas de interés que tú quieras calcular, o costo efectivo, porque sabes que el costo efectivo es una tasa de interés simplemente, ¿no? Entonces, si quieres calcular eso, pero para rentas que son distintas y periódicas, ojo con esa palabra, periódicas, quiere decir que en cada periodo son iguales. Si son 30 días entre el 1 y el 2, 30 días entre el 2 y el 3, o sea, segundo y tercer periodo, tercero y cuarto 30, separados 30 días exactamente cada uno, por poner un ejemplo. Eso es periódico. Y más adelante vamos a levantar ese supuesto, ¿ya? Y nos vamos a acercar ya totalmente a la realidad. ¿Qué pasa, profesor? Si los meses no son de 30 días, como febrero, tiene 28 días, profesor. Y otros días tiene otros meses tiene 31. Ah, eso lo vamos a ver con la TIR no PER a futuro, ¿ya? Por ahora, para simplificar los cálculos y entregarte los conceptos, te enseño la TIR, ¿ya? Para rentas distintas y periódicas. Y en la función TIR tiene esta nomenclatura o sintaxis. TIR simplemente le das los valores que quieres tú
considerar en tu flujo para calcular la TIR, tasa interna de retorno. Y le das Enter. Y eso es todo. ¿Ya? Ejercicio número 3 y con esta nos vamos. A ver. Ejercicio 3. Una empresa obtuvo de su banco un préstamo de 300.000 soles para la renovación de toda su flota vehicular, a ser pagado en un año. Ahí está. Un año. Fecha de desembolso, diciembre de 2019. ¿Ya? Tasa de interés, 6% nominal semestral capitalizable mensualmente. Seguro de gravamen, 0.3% mensual sobre el saldo adeudado. Forma de pago, cuotas fijas mensuales, pero en julio y en diciembre la cuota es doble. ¿Cómo la ves? Y además, seguro del bien, 2% anual del valor del bien. Hay un seguro de bien, por tanto hay un costo fijo por ahí, recurrente. Gastos legales, de inicio, 0.5% del monto del préstamo. Listo. Con esa información hay usted la cuota total mensual. Cuota total mensual a pagar en enero y en julio. Luego te pide cuánto será el total de intereses y de gravamen a pagar por este préstamo. Solo intereses y de gravamen, quieres saber. Y por último, ¿cuánto es la TCA de este préstamo? La tasa costo efectiva anual de ese préstamo. ¿Alguna pregunta sobre el enunciado, por favor, de este ejercicio que no se haya comprendido bien antes de pasar a la resolución? Muy bien. Ejercicio número 3. Como siempre, un gráfico que los acompaña. Préstamo, 300.000. Aquí un año, 12 meses. ¿Verdad? Gasto de inicio, 1.500, que es el 0,5% del préstamo. ¿De acuerdo? Cuotas fijas mensuales, pero en julio, cuota doble. En diciembre, cuota doble. Profesor, pero acá yo veo 2R más SB, o sea, más el seguro del bien. Acá no hay cuota doble. Ahorita te voy a explicar. Fíjate. Aquí. ¿No es cierto que la cuota total simple es el R más el costo fijo recurrente, en este caso el seguro del bien, SB? ¿Sí o no? Ya está. Y la cuota doble, por 2, pues, ¿no? Multiplicas. Entonces, ¿no es cierto que es igual a 2R más 2SB? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿cómo tratamos un costo fijo recurrente para hallar la cuota doble? ¿Qué dijimos? Dijimos que un componente del costo fijo, en este caso, el seguro del bien SB, un componente se va a pagar el concepto de costo correspondiente. En este caso, se va a pagar el seguro del bien, pues. Listo, ya está, estoy coberturado por ese periodo. Queda un componente, ¿no es cierto? ¿Verdad? Queda un componente. El otro componente se suma a las R's. ¿Por qué? Porque se va a destinar a amortizar el capital adeudado, dijimos. Entonces, este 12R más SB forma parte del flujo de pago de la deuda, ¿sí o no? Por ello es que, por esta razón, es que lo consideramos en nuestro flujo de caja en el mes que corresponde, julio y diciembre. Preguntas, jóvenes. ¿Se entiende, por favor, cómo salió esos montos
de julio y de diciembre, mes 7 y mes 12, respectivamente. ¿Alguien tiene alguna duda? Hable ahora, por favor, y no en el examen, ¿ya? A ver. Mejor que nos preguntemos todo ahora. Les conviene. ¿Todo claro? Muy bien. Continuamos. Entonces, nos piden cuánto es la cuota total a pagar. ¿Cierto? Primera pregunta. ¿Cuánto es la cuota total mensual a pagar en enero y en julio? En otras palabras, nos pide cuánto es la cuota simple y cuánto es la cuota doble. Porque en julio pagamos cuota doble. Entonces, para ello, sé que mi préstamo es 300.000. Sé además que hay un seguro de gravamen. Según el ejercicio es de 0.3 mensual. Desde que hay un seguro de gravamen y este es variable sobre el saldo deudado, saldo a rebatir o saldo de deuda, es lo mismo, son sinónimos. Este es un seguro variable. Y como es seguro variable como tal, se suma a la tasa pactada inicial. ¿Cuánto es la tasa pactada inicial? 6% nominal semestral capitalizable mensualmente equivale a 1% efectivo mensual. Ya lo sabemos. Con lo que, entonces, la tasa compuesta es la suma de la tasa pactada más el seguro del gravamen. Ambos en el mismo periodo de tiempo, mes, 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 mes. Ya está. 1.3. Y ahora pasamos a analizar. ¿Qué tenemos que analizar? ¿Cómo calculamos la cuota R? Entonces, para calcular la cuota R, y dado que las cuotas no son iguales, son distintas en general, entonces debiera utilizar, ¿qué cosa? Mi concepto que ya mi profesor me había enseñado sesiones anteriores, en la que utilizamos el método del valor actual de los coeficientes de R. ¿Verdad? Pero en este flujo, profesor, hay sobrecostos que están de color rojito, que no son la cuota R. Entonces, eso como que está generando cierta distorsión, ¿verdad? No me permite usar libremente esa fórmula P igual a R por el valor actual de los coeficientes de R. Entonces, tendríamos que sacar este flujo de los que están de color rojito, esos sobrecostos fijos. Los tendríamos que sacar previamente. Y la manera de sacarlos de un flujo de caja es calcular su equivalente actual, por ejemplo. Hallar su equivalente actual y luego neteamos del préstamo inicial para quedarte con un préstamo neto, si quieres llamarlo así. Y ese sería mi P en mi fórmula de la determinación de R. Y eso es lo que hacemos en el análisis. Fíjate. Primero calculamos un P', que será igual al P inicial, los 300.000, menos el valor actual de los sobrecostos de julio. Esta SB que está en el mes de julio, mes 7, traerla al mes 0. Y menos el valor actual también correspondiente al mes de diciembre. Los sacamos entonces del mes 7, del mes 12, los traemos al mes 0, los neteamos. Y calculamos nuestro nuevo préstamo P'. Y ya con ese P' puedo armar la fórmula igual a R por el valor actual de los coeficientes de R. ¿Ok? De esa manera calcularía yo la cuota a pagar. Bien, empezamos. ¿Cuánto es el seguro del bien? Para empezar, el seguro del bien, dijeron, 2% anual. Pero como la frecuencia de pago son mensuales, dividimos entre 12 y multiplicamos por el valor del bien 400.000. ¿De acuerdo? Valor del bien 400.000. Ahí está. Entonces, resulta en un seguro del bien de 666
Bien. 666 soles. ¿Qué más? Hallamos entonces el valor actual de ese seguro del bien que está en el mes 7, en julio. ¿Cuánto sería? Valor actual, función BA, ¿verdad? Con la tasa que nos han dado, 1.3, ¿te acuerdas? Con el periodo 7, porque está 7 meses adelante en el futuro, y finalmente un valor futuro. Ese valor futuro desde 666 flecha hacia abajo porque es un pago, resulta que su valor actual es 609. Y el de diciembre correspondientemente la misma función valor actual, solo que como está 12 meses en el futuro, entonces se pone periodo 12 NPR. Y todo lo demás igual. Y esos 666 del mes de diciembre, traído al periodo 0, resulta en 570.95. Con lo cual, ya podemos calcular P'. P' sería entonces los 300.000 menos 609 de valor actual de julio, valor actual del sobrecosto de julio, menos el valor actual del sobrecosto de diciembre, 570. Resulta un P' neto de 298.820. Y ahora sí, entonces podemos utilizar el método de los coeficientes. Un cuadrito de 2 columnas sencilla, ubicas los 12 periodos en el periodo aquí y su coeficiente que le acompaña a R respectivamente. Cuotas simples y en julio cuota doble, coeficiente 2. Cuotas simples y en diciembre cuota doble, coeficiente 2. Con lo que ya estamos listos, aplicamos la función BNA. ¿De acuerdo? Función BNA. Y ya sabemos cómo calcular. La tasa, 1.3, ¿verdad? Ahí está el componente, tasa compuesta. Y sombreamos todos los coeficientes. Damos Enter simplemente y tenemos un valor actual de los coeficientes de 12.81. Utilizamos la fórmula, despejamos R, simplemente P' entre el coeficiente de R, el valor actual de los coeficientes de R. Resulta en un R de 23.318.70. La cuota R del préstamo a pagar. Con lo que la cuota total se puede calcular. Sumando a la cuota R, ¿qué cosa? El sobrecosto fijo respectivo, en este caso, el seguro del bien. 23.300 más 600 te sale 23.985 para ser más exactos. Y la cuota doble, profesor, multiplica por 2. Ahí está. 47.970.73. ¿Queda claro, por favor, jóvenes? Muy bien. Segunda pregunta. Dice, ¿cuánto es el total de intereses más desgravamen por este préstamo? Entonces, cuando te piden el total de intereses más desgravamen, eso se puede calcular simplemente sumando todos los pagos Rs que tienes, ¿ya? Más los sobrecostos extras que están en color rojito ahí en el flujo. Todos los pagos menos el préstamo inicial. Es como si te dijeran, total de intereses es, si tú quieres, el F menos P, como el interés. ¿Te acuerdas? Primera sesión. Entonces, en esencia es eso. La suma de todos los pagos R, aquí está el F, pues. Menos P, préstamo inicial. Ahí está. En esencia es F menos P. ¿Y cuánto sería, profesor? Aquí está, pues. Mira. Tienes la cuota, ¿verdad? R.
Ok, ¿cuántas cuotas R ves aquí? En total, 12. Pero en la de julio hay un R extra, ¿verdad? Y en la de diciembre hay un R extra, ¿verdad? En total son 14 Rs, ¿cierto? Por eso está multiplicado por 14 aquí. ¿Ve? Más 2 seguro del bien. Hay uno en julio y otro en diciembre. 2 por 666, que es el sobrecosto o el seguro del bien. Y a todo eso le resta, ¿qué cosa? Los 300.000. ¿Qué te sale? Total de interés más de gravamen a pagar por el préstamo, 27.795 soles. ¿Preguntas, jóvenes? Última pregunta, dice la TCA de toda la operación. Y para hallar la TCA, dijimos, considera todos los costos de transacción. Todos. Muy bien. Entonces, cuadrito, ¿verdad? Y vamos a utilizar la función TIR. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá no todos los costos o las cuotas son constantes. Bien. Periodo cero, periodo inicial. ¿Cuánto es el monto que efectivamente recibimos? ¿Recibimos los 300.000 o recibimos menos? Recibimos los 300.000 menos, ¿qué cosa? Los 1.500 de qué? Del gasto inicial, ¿verdad? Gasto legal. En neto recibimos 298.500. Y por esos 298.500, ¿cuánto debemos que pagar? Pagamos cuota total 23.985. Simple. Y en julio, cuota doble 47.970. En diciembre también 47.970. Entonces ya tengo todo mi flujo de los 12 periodos, incluyendo costos de transacción. ¿Cierto? Y luego, ¿qué toca? Utilizar la función TIR. Función TIR. Abre paréntesis. Sombreas desde el periodo 0, todo hasta el último periodo. Recuerda que tu flujo de caja debe tener valores positivos y negativos, como es en este caso de financiamiento. Un valor positivo que te refleja un financiamiento préstamo inicial versus pagos a futuro. O al revés, si fuera una inversión, tendrías un valor negativo al inicio, pero luego al futuro tendrías beneficios, flechas hacia arriba, ¿cierto? Entonces, todo flujo debe tener, sí, diferentes valores positivos y negativos. Si fueran todos positivos, profesor, ¿saldría la TIR? No sale la TIR. Porque la TIR entiende que estás hablando o bien de una operación de financiamiento o bien de una operación de inversión. Y en ambos casos hay flujos positivos y negativos. Si todos los flujos fueran positivos, no hay nada que evaluar de rentabilidad, porque todo es positivo, pues. No invertiste nada. Así lo entiende el Excel. Y si todos fueran negativos, profesor, bueno, ¿qué cosas has ganado? No has ganado nada, siempre has perdido. Ni siquiera has pedido un préstamo inicial y ya estás pagando. O sea, no lo entiende el Excel. ¿Te das cuenta? Con lo cual, le das aquí Enter y eso es todo. Si los flujos son, como en este caso, mensuales, la TIR que te sale también es mensual. Adquiere la misma frecuencia de pago. Y como te piden la TCA, ¿qué haces? La anual, a partir de la mensual, lo elevas a la 12. Nada más. Por tanto, elevando a la 12, la TCA resulta ser, en este caso, 23.01% de costo efectivo anual.
¿Preguntas, jóvenes? Profesor, ¿podemos hacer una pequeña comprobación solo para validar que las cuotas que hemos calculado, así, efectivamente pagan todo el préstamo? Ah, ya pues, vamos a hacer eso. ¿Ya? Aquí está tu comprobación. Ponemos los 12 periodos. Empezamos con 300.000 de préstamo, ¿de acuerdo? Y aquí ves las cuotas a pagar simples y dobles. ¿Ya? Aquí ves el seguro del bien simple y doble. Y acá ves la cuota R también simple y doble. Con lo cual puedes evidenciar fácilmente cuánto es la amortización que corresponde a cada periodo. ¿Ok? Muy bien. Para ejemplo, el primer periodo, ¿ya? Volvemos a recordar. A ver, intereses, saldo inicial, tasa, la tasa de interés que corresponde mensual. ¿Cuánto fue la tasa de interés? Aquí está. Tasa de interés, 1%. Seguro de gravamen, 0.3. Entonces, 1% de 300.000, acá está 3.000. Y la del seguro del gravamen, 0.3%. 0.3% de 300.000, 900. Ya está. ¿Qué más? Como la cuota es 23.318, ¿verdad? Y el seguro del bien aquí es 667, entonces, ¿cuánto es la amortización? Si te das cuenta, la amortización sería la cuota total, ¿ya? Menos el seguro del bien, vale decir, en este caso, R, menos el interés, menos el de gravamen, es la amortización que te queda. 19.418. Con lo que, entonces, el saldo final resulta ser menor 280.581. Y así sucesivamente hasta llegar al último periodo donde tu saldo final es 0. Lo cual comprueba correctamente que hemos hecho el cuadro de amortizaciones. Si tú sumas la columna de interés, obtendrás 21.380. Si tú sumas la columna de gravamen, obtendrás 6.414. Y si tú sumas las dos intereses más de gravamen, tendrás el mismo monto que hallamos anteriormente. 27.795.09, 27.795.09. Lo cual significa que esta es la forma corta de hallar el total de intereses más de gravamen, y si tú quieres, esta es la forma larga. Igual llegas al mismo resultado, 27.795. ¿Preguntas, jóvenes? Entonces, la TIR es un indicador o una función superior a la función tasa. Porque hace lo mismo que la función tasa y más. Porque también funciona para cuotas distintas, como es en este caso. Profesor, entonces hace lo mismo que la función tasa y además de lo que hemos visto aquí. Sí, claro. ¿Podemos comprobarlo? Claro que sí. Fíjate. ¿Te acuerdas que hallamos aquí el costo efectivo en el ejercicio anterior? ¿Te acuerdas que utilizamos con seguro de gravamen, incluimos ya todo, ¿verdad? Y nos salió un costo efectivo de 5.45. ¿Recuerdas? ¿Y qué usamos? Función tasa. Entonces, ¿podemos usar la función TIR? Sí, claro, podemos usar la función TIR. Dijimos que hace lo mismo que la función tasa y más. Entonces, comprobamos. Muy bien.
Para hallar la función TIR, ¿qué tenemos que hacer? Cuadrito de doble columna y poner todos los flujos, ¿verdad? Bien, entonces hagamos pues doble columna. Y ponemos los flujos que corresponda por todos los periodos, ¿no? En este caso son 12 periodos, ¿verdad? Aquí está, 12 periodos. Periodo inicial, préstamo inicial, los 176,400, ¿te acuerdas? Ahí está. ¿Cuánto voy a pagar mensualmente o trimestralmente, en este caso? 20.526. Aquí está, 20.526, 20.526, todos los periodos, por los 12 periodos que siguen. Cuotas iguales. ¿Usamos la función TIR? Aquí está. Función TIR. Llamo a la función TIR. Abro paréntesis. Sombreo todo desde el periodo 0. Y le doy Enter. Y eso es todo. Así de sencillo. 5.4548. Exactamente igual que la función tasa. Con lo cual hemos validado lo que estábamos afirmando. ¿Preguntas, jóvenes? Profesor, ¿y qué cosa hay más a la derecha? A ver, vamos a ver. Aquí se me ocurrió. ¿Qué pasa si le dicen que las cuotas son adelantadas y no al vencimiento? ¿Algún problema? Ninguno. Para que usted no se asuste cuando digan cuotas son adelantadas. Ningún problema. Simplemente los consideras en el periodo que corresponde la cuota. ¿Ya? Si las cuotas son adelantadas, entonces en el periodo 1, ese 20.000 del periodo 1 no se paga al final, sino al inicio. Y el inicio del periodo 1 es el periodo 0, ¿sí o no? Sí. Entonces es el flujo que está en el periodo 0. Y como es flecha hacia abajo, va a netear mi 176 que está de flecha hacia arriba en el mismo periodo 0. Entonces, ¿cuánto voy a tener neto en el periodo 0? Menos el pago correspondiente al periodo 1, adelantado, voy a tener 155,873 como flujo en el periodo 0. Y luego la cuota adelantada del periodo 2, adelantada del periodo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La cuota adelantada del periodo 12 se está pagando al inicio del periodo 12. En otras palabras, al final del periodo 11, si tú quieres. Y ya está. Ya tienes tu nuevo flujo. ¿Verdad? Aquí está tu nuevo flujo. ¿Y qué aplicas para saber cuánto es el costo efectivo? Si te piden una cuota adelantada y ya no vencida, o sea, que pagues por adelantado, eso te refleja un costo adicional, un esfuerzo adicional, ¿sí o no? Pagar por adelantado. Eso se va a reflejar entonces en el costo efectivo. Sí, pues, intuitivamente debiera reflejarse así. ¿Lo demostramos? Claro, función TIR. Ahí está. ¿Qué te sale? 6.6%. Mayor que el 5.45. Para cuotas vencidas, 6.6. Para cuotas adelantadas. Por el efecto de adelantamiento, el costo efectivo es mayor. ¿Queda claro, por favor, jóvenes, la función TIR? Muchas gracias por su participación. Entonces, si me permiten, por favor, detener la grabación aquí para usted y disponibilizar